Hola, buenos días. Buenos días. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenos están? días, profe. Buenos días. Un gusto saludarles. Esperando que todos se encuentren sumamente bien. ¿Asistieron a misa? No, no fueron. No pudieron ir. Hola, hola. ¿No fueron a misa? ¿Nada? Bueno, ese silencio dice mucho. Vamos a ver, chicos. Bueno, bienvenidos iniciando una semana más. Esperando pues de todo corazón que todos ustedes y sus familias estén sumamente bien. Vamos a ver, 19 de 33, falta un montón, a excepción de la señorita Tatiana, que me dijo que no iba a estar acá, y de la señorita Dariela, que ahí los demás no sé nada, nada. Dari, ¿estás por aquí, Dari? No, ¿verdad? Dariela, pues hace poco se le murió la abuelita y no puede estar acá, Y Tatiana, pues igual, tuvo otro compromiso por ahí, no va a estar, pero los demás no sé nada, no me han dicho nada. Me imagino que ya van a llegar. Vamos a ver, chicos, para hoy este día tenemos lo siguiente. Vamos a verlo, permítanme un segundo. Bueno, estamos a las puertas de finalizar el módulo, Me imagino que todo el mundo se está poniendo las pilas, entregando las tareas que le faltan, poniéndose al día absolutamente con todo. Quiero aprovechar, la señorita Ariela aquí viene, ya ven. Ok, muy bien, bienvenidos a los que se están integrando en este momento. Un gusto tenerles acá. La señorita Christopher, ¿está por acá, Christopher? Sí, profe. Christopher, te mandé un mensajito, ¿lo leíste? Del Sí, laboratorio ya, de ahí. profe. ¿Sí? Sí. Ok, durante todo el día va a estar habilitado para que lo puedas hacer. Y la señorita, ¿cómo se llama? Kenia, ¿está por aquí, Kenia? Vamos, con Kenia vamos a ver qué ha pasado. Aquí viene Maffer. Ok, ya hay 22. Al menos solo faltan 11. Muy bien. Les decía que estamos a punto de finalizar el módulo, el periodo 3. Hay que ponerse las pilas, chicos, hay que echarle ganas. Y a todos aquellos que tengan pendientes actividades, pues no las dejen para última hora. Pónganle ganas. Sé que en cierto momento las cosas cuestan, se ponen difíciles, pero ánimo, esto ya está finalizando. Esta es la penúltima semana antes de las vacaciones y de ahí pues una semanita más y ustedes se van con todo a disfrutar a su casita, de la tranquilidad de no tener presión de entregar actividades, para que se tomen el merecido descanso que se merecen. Ok, vamos a ver. Para este día tenemos lo siguiente. Una agendita a desarrollar, saludo, contenido socioemocional, retroalimentación, objetivo, desarrollo, cierre. Contenido socioemocional para hoy es ese, cuidando nuestro cerebro. Y por ahí pues hay una serie de recomendaciones para poderlo cuidar de la mejor forma, Pero, aquí viene el pero, quiero que ustedes me ayuden, quiero que me ayuden a comentarlo, cómo podemos cuidarlo de la mejor forma, qué podemos hacer para evitar, pues, en cierta medida caer en circunstancias que nos podrían ocasionar
trastornos o nos podrían ocasionar pues tremendos problemas. ¿Sí? Alguien me llama, alguien me dice que Organizar el tiempo. perfecto, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Dormir decentemente. Wow. Eso es fundamental, ¿no? Dormir, ¿eh? ¿A qué hora se acuestan ustedes? Generalmente. A las 8. No, profe, muy temprano. A las 9. Como a las 12. 2 de la mañana. A las 3, profe. Santo Dios bendito, Yo ¿no? me duermo porque me sueño temprano. A las 3 de la mañana, Catherine, muy noche. Muy, bueno, muy lueguito. No, no es dañino, Catherine, es malo, ¿eh? Eso poco a poco va minando nuestra salud, no solo el cerebro, sino que todo nuestro organismo, nuestro sistema nervioso, nos ocasiona un solo lechón. Y sí es cierto, por ahí en alguna oportunidad, pues me he dado cuenta que por ahí están conectados a esa hora, 12, 1, 2 de la mañana. Tratan la manera de no desvelarse mucho, se van a ocasionar pues tremendos problemas con su salud. A las 7 dice, También ver películas hola, ayuda bastante. perdona, el que ayuda bastante, Ver películas. relajarse. Muñequitos. Muy bien, Evitar el Profe, estrés. sí, hola, también al cerebro nos, ¿cómo le digo? Nos ayuda a leer, eso es practicar el hábito de la lectura. definitivamente, eso es fundamental, leer. Y créame que la lectura tiene o juega un papel muy, pero muy importante en el cerebro, inclusive ya con cierta edad, pues atiende uno a desarrollar una enfermedad que se llama Alzheimer, todo se le olvida, pero la lectura, la memorización de poesías, canciones y todo eso, pues ayuda a evitar esta enfermedad. Esa es la lectura fundamental. Y mire, todas las neuronas del cerebro pues, se activan de una forma muy, muy, muy bonita. Ok, muy bien, excelente. ¿Quién más? ¿Cómo podemos cuidar nuestro cerebro? Hay algo que se nos queda por fuera y es fundamental, muy importante. Todo lo que ustedes acaban de decir, excelente. Hay que dormir, hay que leer, hay que alimentarse bien, pero hay algo más. Hay algo que ocasiona lesiones internas irreversibles en el cerebro, que jamás vuelven a su estado normal. Quedan esas grandes grietas ahí como que son las fallas de nuestro planeta Tierra. ¿Qué podría ocasionar eso? Por supuesto, vamos a ver, haciendo juegos lógicos puede ejercitar sí, muy bien, Carlita Ruano, los juegos lógicos ayuda a ejercitar el cerebro, pero hay algo también, algo más, ¿cómo lo podemos cuidar? Bueno, por supuesto evitando los golpes, si nosotros evitamos golpearnos la cabeza, pues estamos cuidando nuestro cerebro, pero hay algo más que a propósito, tal vez no, mucha gente desconoce eso, pero hay mucha gente que se lo daña innecesariamente el cerebro. ¿Quién más? Con el consumo de ¿Alcohol? alcohol, no solo que daña el hígado ni todo eso, pero hay otra cosa que va directo al cerebro. Bueno, sí. Así es, ¿Drogas? ¿Drogas? exacto, las drogas.
El que consume Profe. marihuana. Hola. Disculpe, sé que no tiene nada que ver con el tema, pero cree que puede dejar en el chat su correo. El mío. ¿Sí? Es Ok. que le quiero mandar lo de Geo, ¿El cual? lo del proyecto. Lo del proyecto. Sí. Ese tienes que subírmelo a la plataforma. Bueno, ahí está mi correo, pero tienen que subirlo a la plataforma en la parte de donde dice tareas, donde está un lapicito. ¿Eh? Ustedes ingresan Ah, y ahí está habilitado la opción para que puedan subir el proyecto. Solo le colocan al archivo su nombre. Bueno, sí, en ese espacio lo suben ustedes. Y ok. como en el Sí, gracias, interior, profe, ya lo entendí. sí, ahí Gracias. en tareas lo pueden subir. Y yo lo voy a revisar rapidito. Ok, no sé, ¿alguna otra cosita? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más que podamos decir todo esto? Ah, bueno, nos quedamos con las drogas, ¿no? No, las drogas son dañinas. Matan el cerebro, ¿eh? Decía que la marihuana, pues, el que fuma marihuana se le hacen unas lesiones internas que jamás vuelven a su estado natural, ¿eh? Son daños irreversibles, irreversibles. Por lo tanto, no hay necesidad de ir, pues, dañando nuestro cerebro. Y la pérdida ¿cómo se llama? Del sueño o el desvelo, va matando todas estas lucecitas que ven en la imagen ustedes, que son las famosas neuronas y todo eso, ¿eh? Se van apagando en la medida que uno se va desvelando, se van muriendo, y muchas de ellas pues, ya no, no regresan a su estado. Así es que hay que cuidar nuestra salud, no hay que desvelarse, levantarse temprano es recomendable, muy saludable, tomar pues ese aire fresco de la mañana y ya van a ver ustedes, jamás van a envejecer si llegan a hacer eso. Miren mi persona, tengo 105 años y no parezco, ¿verdad? Parezco de 60, pero no de 105. Ok, vamos a ver, pasemos ahora a nuestro temita de hoy. Aquí quiero que me ayuden, por favorcito, ayúdenme. ¿Qué fue lo último que vimos? Nos quedamos en una actividad grupal, si no me equivoco. ¿De quién se parece, profe? Gracias, gracias Dariela. Gracias Ignacio. Chica, ya me hicieron retroceder más con las pastillas de la juventud. Ok. Vamos a ver, ¿qué más me ayuda? ¿Qué fue lo último que vimos? Nos quedamos con la actividad grupal. Sí, profe, nos quedamos de que habíamos quedado reunidos. Ok, y que hoy nos toca defenderlo, ¿verdad? Equipo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces vamos prácticamente con lo que son las cortes de Cádiz. ¿Sí o ¿Quién me tiene el equivoco? micrófono encendido? Alexa, creo que tenés el micrófono encendido. Ok, vamos a ver. Pregunta al equipo número 1. ¿Está más que listo para empezar a trabajarlo? Hola, sí, solo denos un minuto. Ok. Profe, buenos días. ¿Van a pasar todos o solo es uno por equipo? Vamos a ver, como ustedes lo tengan organizado, si lo tienen solo uno, y si lo tienen distribuido para que pasen todos, no pasa nada, ¿eh? De acuerdo, gracias. Ok, tienen habilitada la herramienta de compartir pantalla, para que puedan ustedes presentar su información y de esa manera les sea mucho más fácil poder comentar la información. Cualquier duda que vaya surgiendo, pues no nos quedemos con ella, la podemos perfectamente aclarar, no pasa nada. O si hay alguien que quiera dar su aporte extra, pues también se puede. Ok. Así es que cuando quieran estamos listos los del grupo 1
Y en similares condiciones 2, 3, 4, 5 y 7. Vayan colocándose, mejor dicho, vayan preparándose. Estoy segura que me la di. Perfecto, ya podemos ver la pantalla. Bueno, inicio ya. Profe. Hola, hola, cuando quieran, pueden dar. Listo. Ya se ve la pantalla, ya se ve su pantalla que están compartiendo. Ok, bueno. Primeramente, muy buenos días. Somos el grupo número 1 y vamos a hablar sobre la convocatoria de cortes. Bueno, primeramente se conoce como Corte de Cádiz a una asamblea constituyente inaugurada en San Fernando el 24 de septiembre de 1810, que posteriormente fue trasladada a Cádiz en 1811, durante la Guerra de la Independencia Española. Anteriormente estaba administrada la Junta Suprema Central, que no se encontraba dispuesta para poder dirigir esta guerra, por lo que se tuvo que disolver en el año de 1810. Creando así un proceso de convocatorias, que es a lo que se refiere. Este proceso de elección de diputados a Cortes fue básicamente muy difícil porque el estado de guerra y en muchos casos se eligió sustitutos entre personas presentes en Cádiz. En ese mismo año, o sea, en 1810, además de abrirse las Cortes, también el sector liberal consiguió como triunfo la formación de una Cámara única. Además, aprobaron el principio de la soberanía nacional. Listo. Gracias. Ok, muy bien. Muchas gracias por su participación. Vamos a ver. Solo regálenme un segundo me voy a detener yo así a comentar rapidito lo que los compañeros han dicho. Pues es estupendo, lo han hecho de mil maravillas, pero igual hay cositas a veces que son importantes retomarlas. Y en ese sentido, quiero que a todos nos quede claro lo siguiente. ¿Qué son o qué se conoce como las cortes? Las cortes en este momento, bueno, en este contexto, son las diferentes instituciones, llamémoslos así, que sirven como legislación. Es la institución donde se elaboran, se reforman o se terminan aboliendo las leyes. Entonces, si hacemos un poquito de memoria y nos vamos a retroceder un poquito en el tiempo, vamos a ver que durante lo que fue la Guerra de Independencia, allá por 1810, la Junta Suprema que se había constituido con la finalidad de buscar o liderar lo que es la guerra contra Napoleón, en su momento pues no fue capaz de desempeñar esa función, y por lo tanto pues se disolvió, pero no sin antes haber convocado a un grupo de personas para que formaran parte de estas cortes y que se encargaran ellos de ser los líderes en esta guerra, y es así pues como se forman de esas cortes de Cádiz. Se llaman así Cortes de Cádiz porque están constituidas por personajes o personas que corresponden allá en la parte sur de España, en Andalucía, en Cádiz, y de ahí es donde nace eso. Y esta Corte de Cádiz tiene, repito, la función de regir o desempeñarse como regencia mientras
llega alguien que se haga cargo del gobierno, del nuevo. Recuerde que en su momento están en crisis, ya hay una guerra, no hay reyes, en ese momento el José I, pues impuesto por Napoleón, no es bien visto, está en una situación crítica, a veces pasa en España, a veces se va para Francia por temor al mismo desenlace que vaya a tener esta guerra. Y es así pues como poco a poco, a pesar de las dificultades que hay para recoger las diferentes respuestas que son muy diferentes de todo lo que componen la sociedad española, hay un predominio sobre la idea de que la desastrosa acción que hizo Carlos IV atrás, pues haya provocado que España en ese momento se encuentre en ruinas, ¿eh? Por lo que prácticamente pues se pide que vuelva una monarquía absolutista, pero ya no representada por Carlos, sino que representada por su hijo, Fernando VII, ¿eh? Y eso es lo que se pretende, por eso se crean esas cortes, que a la larga pues terminan desarrollando un proyecto a nivel nacional para decretar el principio de soberanía, como lo decían los compañeros, ¿eh? Y eso es la famosa Constitución de 1812, ¿eh? Que es del tema que nos van a hablar a continuación el grupo número, o el equipo número 2, que es el que viene. Sobre la Constitución de 1812, cómo se forma, cuáles son sus características, y por qué es popularmente llamada como la Pepa. Ok, vamos al equipo 2. Estamos listos para que hablemos de la Constitución de 1812. Sí, profe, estamos listos, solo que mi compañera va a presentar pantalla. Perfecto, muchas gracias, Génesis. Profe, yo le voy a presentar la pantalla. Perfecto, aquí estamos a la espera. Solo espere. Las Cortes aprobaron la nueva Constitución de 1812 el 19 de marzo de 1812. Constaba de 384 artículos organizados en 10 títulos. La Constitución también proclamó la igualdad jurídica de todos los españoles, la inviolabilidad de su domicilio, las garantías penales y procesales, y abolió la tortura. La Constitución Política de la Monarquía Española, más conocida como Constitución Española de 1812 o la Constitución de Cádiz, fue popularmente conocida como la Pepa. Fue promulgada por las Cortes Generales Españolas reunidas extraordinariamente en Cádiz el 19 de marzo de 1812. Se le ha otorgado una gran importancia histórica por tratarse de la primera constitución promulgada en España, además de ser una de las más liberales de su tiempo. Derechos de la Constitución.
La Constitución contiene una declaración de derechos del cuidado, la libertad de pensamiento y opinión, la igualdad de los españoles ante la ley, derecho de petición, libertad civil, derecho de propiedad y derecho de reconocimiento de todos los derechos legítimos de los individuos que componen la nación. Hola equipo, hola equipo. Como los poderes del rey, tenemos que el antiguo régimen, el rey había ostentado su condición en virtud de un título divino. Pero desde ese tiempo en adelante se había dado gracia a Dios y a la Constitución. Gracias a esto su poder se vio limitado, pero aún conservando su poder legislativo, aunque sus actos deben ser refrendados por los secretarios de despacho. Como consecuencia de su abolición, en mayo de 1814, el rey Fernando VII decretó la disolución de las Cortes, la derogación de la Constitución y la detención de los diputados liberales. El día 10, el general Eguía tomó a Madrid proclamando a Fernando como rey absoluto. Buenos días, yo les voy a hablar sobre algunos hechos sobre la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz es fundamental en la historia de España. Se inspira en la Constitución francesa de 1971, pero es más avanzada y progresista que ella, ya que acepta el sufragio universal y una amplia garantía de derechos. Fernando VII anuló la Constitución de la obra de las Cortes en marzo de 1814. Sin embargo, la PEPA fue una referencia clave para el liberalismo posterior. Además, su influjo fue decisivo en otras constituciones de América del Sur y de Europa, como las de Italia y Portugal. También hay monumentos a la Constitución de 1812 en varios sitios del mundo que formaban parte del Imperio Español. El monumento más grande es el Monumento de la Constitución de 1812 en Cádiz, España, en la ciudad natal del documento. Otros monumentos conmemorativos fueron edificados o denominados en otras ciudades por todo el Imperio Español, incluyendo en Comayagua, Honduras, Montevideo, Uruguay, San Agustín, Estados Unidos, y la Ciudad de México, en su Plaza de la Constitución, también conocido como el Zócalo. Eso era todo, profe. Ok, Génesis, muchas gracias. Muy bien, excelente aporte, muchas gracias, felicitaciones. Una pregunta, una curiosidad, para el grupo o para todos, para el que me la quieran responder, la PEPA. ¿Por qué la PEPA? ¿De dónde deriva ese nombre de la PEPA, esa constitución de 1812? ¿Alguien sabe por qué le dicen la PEPA a esa constitución? Equipo, ¿por qué la PEPA? Bueno, retomémoslo.
Este equipo nos mencionaba que hay o se constituyó una comisión de las Cortes para que preparara ese proyecto de constitución, el cual inició en 1811. A partir de ahí, pues de marzo de 1811, empezaron los debates, continuaron en agosto y posteriormente, el 19 de marzo de 1812, se promulga como, mejor dicho, se termina, se promulga, se autoriza o se confirma lo que es la nueva constitución. El 19 de marzo de 1812. Pero el 19 de marzo, todos los 19 de marzo, es el día de San José. En España y muchos países de Europa. Por eso es que también se le denomina ese día el Día del Padre. En España y varios países europeos, repito, 19 de marzo, Día de San José. A los José, en España se les conoce con el nombre de Pepe. Y por ahí viene el nombre de la Pepa. La Pepa nace el 19 de marzo. Entonces, como es femenino, nace y le dice la Pepa. Si fuera masculino, dijera el Pepe, porque el 19 de marzo, día San José, repito. Entonces, en honor a él, es que viene el nombre coloquial del nombre de esta constitución. Nombre no oficial, sino que nombre coloquial, nombre popular, la Pepa, así le dicen cariñosamente. Y estamos refiriendo a lo que es la constitución de 1812, promulgada o autorizada el 19 de marzo. Y de ahí pues le sale, inclusive hay una obra muy bonita, alusiva a esta constitución. Lastimosamente, por esta modalidad que estamos viviendo, por la falta del espacio y de tiempo, no la hemos podido leer, pero está muy bonita. Si alguien de ustedes por ahí en una forma que amena por deseos de leer o lo quiere hacer, pues se la recomiendo. Está muy bonita. Entonces, en ese sentido, pues vamos a decir que en esa constitución, pues prácticamente se establecen lo que son las bases para tomar una diferencia entre lo que es el absolutismo y los liberales. El absolutismo se entiende como la política que se utilizaron los reyes para gobernar, y luego pues entablándose lo que nos conoce como el antiguo régimen. Como bien lo decían las compañeras, esta constitución contiene una amplia declaración de los derechos del ciudadano. Hay una libertad de pensamiento y de opinión, la igualdad de todos los españoles ante la ley, la libertad civil, el derecho de propiedad, el reconocimiento de todos los derechos legítimos de los individuos que en ese momento componen la nación española. Ahí pues prácticamente empieza a estructurarse un nuevo estado. Y por supuesto, el mandato de los diputados duraba 2 años y eran prácticamente inviolables en el ejercicio de sus funciones. El sufragio era universal masculino y en forma indirecta. O sea, lo decían prácticamente, pero era otra persona la que marcaba su decisión. El que estaba a la cabeza de todo este gobierno, pues era el rey, era el poder ejecutivo, que en ese momento, pues lo engendraba el monarca, el rey. El rey era el poder, el que encarnaba todo ese poderío. Ok, muy bien.
Y en esa constitución de 1812, el Estado español pues tiene una confesionalidad católica, declarando también pues nuevamente como religión oficial el catolicismo. Y luego pues a partir de aquí viene también lo que se conoce como la acción legislativa de las Cortes. ¿Qué es lo que empezaron a hacer estos personajes? ¿Qué es lo que el tema que le corresponde al equipo número 3? Equipo número 3, adelante. Profe, yo le puedo responder lo que la Pepa, perdona, no lo vi en el chat, ok, Mansur, perdona, Mansur. Sí, no te lo vi, ok. Ok, me imagino que no tienes audio, por eso es que no me lo hiciste saber. Ok, equipo número 3, adelante, estamos ya listos. Buenos días, profe. Yo presentaría pantalla, solo que Gabriel, porfa, me ayudas a leer la presentación. Ok, perfecto, adelante, dale. Y decretos destinados a eliminar el antiguo régimen y a ordenar el Estado como un régimen liberal. También se decretó que la eliminación de los mayorazgos, la desmortización de las tierras comunales, la abolición de la Inquisición y la libertad de imprenta. La modernización de España. Se le contribuye a la libertad de trabajo, la anulación de los gremios y la unificación del mercado. Para la obra de Cádiz no tuvo una gran incidencia práctica, ya que los legisladores de Cádiz aprovechan la situación revolucionaria creada por la guerra para elaborar un marco legislativo más avanzado. La situación de guerra impidió la efectiva aplicación de lo legislado, y al final de la guerra, la vuelta de Fernando VII frustró la experiencia liberal y condujo al retorno del absolutismo. Ok, excelente participación y es correcto, tiene toda la razón del mundo. Cuando nos dice ustedes que las Cortes de Cádiz, que aprobaron una serie de normas, de leyes y decretos, todo ello solo con una finalidad. Y ese objetivo era eliminar por completo lo que se conoce como el antiguo régimen. Recuerden ustedes que el antiguo régimen aparece ya por 1700, con Felipe V. Luego de Felipe V, Luis I, Fernando VI, Carlos III, Carlos IV, que es el señor de la crisis, y posteriormente pues va a seguir con el señor Fernando VII, que es el otro tema que van a tocar posteriormente los compañeros. Bueno, entonces la legislación, perdón, la Constitución de 1812 o la PEPA, su única finalidad era eso, eliminar el antiguo régimen, y prácticamente ordenar el Estado español como un régimen de tipo liberal, lo contrario a lo que se había venido sucediendo con los diferentes monarcas absolutistas desde la época del señor Fernando V. Ahora, Felipe V, perdón, de ahora bien, fíjense lo que sucede acá, como prácticamente lo que se quiere llevar a cabo es una modernización de todo lo que es el Estado
español, pues quedan fuera de todo esto las instituciones que habían venido tomando protagonismo durante lo que es el absolutismo. Y en ese sentido, pues todas estas reformas apuntaban una a lo que era la parte agraria, que era lo que es la supresión o eliminación de lo que es el régimen señorial. Recuerdan de que los señoríos no son nada más que aquellas grandes cantidades de tierra que estaban en manos de una persona, quien se denominaba señor, y que lo que obtenía era el pago en especies por la renta de esos terrenos. Y luego, pues poco a poco, pues se fueron implementando otras reformas, como por ejemplo la abolición de la Inquisición, lo de los mayorazgos y todo eso, para ir modernizando a lo que es el Estado. También pues la religión sí se continuaba bajo lo que era el control de la iglesia, y prácticamente era condicionada pues con unas determinadas censuras para tratar de minimizar el poder que estos ejercían. Esa obra de Cádiz, prácticamente, o sea, la Constitución, tenía un aspecto muy avanzado, muy democrático para su momento. Y desde ese punto de vista, pues la situación de la guerra, pues impidió en todo momento que se aplicase de forma efectiva a lo que es el Estado. Pero al finalizar la guerra, esa Constitución permitía lo que es, claro, que recuerden que había un tratado, el de Valensay, que reconocía a Fernando VII como rey. Entonces, esta Constitución lo que estaba haciendo era permitiendo ¿cómo se llama? Que Fernando VII gobernara en función del liberalismo y no en el absolutismo como lo habían hecho sus antepasados. Pero las cosas no salieron como lo habían planificado, y a la vuelta de Fernando VII, este señor prácticamente frustró lo que es la experiencia liberal, y condujo nuevamente al Estado español a un retorno de lo que se conoce como el absolutismo. Y es lo que vamos a trabajar en este momento con el siguiente grupo, con el 4, lo que es la restauración del absolutismo desde 1814 a 1820, 6 años de gobierno, que es la primera etapa del gobierno o del reinado del señor Fernando VII. Ok, equipo, con los que vamos a iniciar con Fernando, ¿ya están listos? Sí, profe, solo permite. Ok, adelante. La restauración del absolutismo. La publicación del manifiesto de los persas y el apoyo mostrado por el pueblo, siendo esto lo que permitió a Fernando VII quitar toda la obra de corte de Cádiz, esto incluyendo la Constitución, y de esta manera restablecer el absolutismo. En toda Europa se intentaba traer de vuelta el absolutismo tras el congreso realizado en Austria, Viena, en el año de 1815. Pese a todo, fue imposible regresar al absolutismo porque generó un gran cambio, esto incluyendo a España. Fernando VII trajo de vuelta a la Santa Inquisición, la cual fue creada a finales del siglo XV, y también trajo consigo al feudalismo y a los antiguos consejos, y de paso también anuló toda libertad de expresión, y fue precisamente por esto que dio la orden de perseguir a los afrancesados y a los liberales, los cuales estos últimos permitían la igualdad de derechos y la libertad de expresión. Esto hizo que muchos fueran sacados de España. De cualquier forma, Fernando tenía intenciones de retomar la orden
que existía en el pasado, aunque para las nuevas ideas que habían surgido en la época, aquello era muy arriesgado. También la situación económica era casi nula en el país, a esto también sumando la guerra de la independencia. El sistema del antiguo régimen era inútil a la hora de producir suficiente como para alimentar a todo el país. El Estado tenía una gran deuda en el sistema fiscal y como ocurría con el antiguo sistema del régimen, este también era poco eficiente. La forma de impuestos propuesta por Martin Gray no era muy aceptada, ya que para hacer un antiguo régimen el objetivo era antirreformista, generando un apego conservador, y es lo que en un futuro pasaría a ser el Partido Conservador, de los cuales no quieren actualizar las leyes. Pero para ese punto faltan un par de años. También decir que Fernando tenía que hacer cara a lo que ocurría en las colonias de América, las cuales se vieron ayudadas en su tiempo por Francia. También agregar que fue gracias a esto lo que sucedió en España en la guerra napoleónica, que fue más fácil para las colonias independizarse. A esto también sumarle que la diferencia de independencia de cada colonia era de pocos años, incluso en torno fue aproximadamente de 25 años en que se independizaron la mayoría de colonias. También esto generó un gran hueco económico en España, siendo Reino Unido quienes en unos pocos años pasaría a ser la potencia número 1 que anteriormente había sido España. Pese a todo, Fernando no trató el tema de una forma correcta, pues este tendría que haber entendido que España del antiguo régimen ya había acabado, que España requería una reforma, porque en unos años más sería esto lo que impulsaría a Franco a realizar lo que hizo, para tomar decisiones que no contaban con ningún argumento, ya que si solo la realeza decide lo que realiza y piensa en sí mismo, pues tuvo que haber preguntado al pueblo para realizar las acciones que afectaban no solo a uno, sino a todos, porque uno puede decidir por todos, uno decide por uno mismo. Muchas gracias. Ok, Mansur, excelente aporte, felicitaciones, muy bien, muy explicado, muy fácil de comprenderlo, ok, excelente. Vamos a ver, voy a retomar un poquito, quiero hacer énfasis en algo que mencionaba Mansur, y es con relación a lo que es la vuelta de Fernando VII, una parte de la sociedad española, los liberales, prácticamente tenían miedo o desconfiaban de la disponibilidad que tenía Fernando para poder aceptar lo que es la Constitución, el nuevo marco constitucional por el cual él se iba a regir. Por eso es que propusieron que Fernando viajara directamente desde la ciudad de Bayona, allá en Francia, hacia Madrid, directamente. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de juramentar o de jurar lo que es la Constitución, el nuevo marco jurídico, y por supuesto, para que aceptara todas las normas y leyes que en él se estaban establecidas. Fernando, pues al final de cuentas, tenía miedo de enfrentarse a quienes durante esos 6 años de guerra, pues habían combatido a Napoleón y se pintaban como un grupo muy fuerte, los liberales. Y en ese sentido, pues terminó Fernando en una forma muy obediente, jurando la Constitución y prometiendo respetar las leyes y las normas que en ella estaban plasmadas. Ahora, pero dentro de esa misma sociedad española había otro grupo que no estaban conformes con lo que es la Constitución. Y este grupo eran los absolutistas, los que prácticamente perdían todos sus privilegios con esa Constitución. Así es que, y ese grupo ustedes ya saben, pues que es la nobleza y el clero, así es que inmediatamente piden a Fernando
en ese momento el nuevo rey de España, le piden a él que vuelva a gobernar en función del absolutismo, que para ellos y para el mismo Fernando, pues es prácticamente la política que les conviene a sus intereses personales. Y es así como empiezan a convencerlo y deciden hacer un escrito, una carta, todos, la nobleza y el clero, solicitando a Fernando gobierne en función del absolutismo. Y es así que le mandan esa carta, para que restablezca lo que es el antiguo régimen. Y Fernando pues prácticamente acepta. Y a esa carta que mandan la nobleza y el clero pidiendo que gobiernen en función del absolutismo, a eso se le llama el manifiesto de los persas. Fernando pues prácticamente seguro ya de la debilidad que en algún momento presentan los liberales para poder hacer resistencia a ese cambio que están proponiendo, simple y sencillamente traicionó su juramento, traicionó sus promesas y elabora un documento que se llama el Real Decreto del 4 de mayo de 1814. Real Decreto del 4 de mayo de 1814. Y con ese decreto anula la nueva constitución y las leyes de Cádiz. Y prácticamente anuncia lo que es la vuelta al absolutismo. La Pepa hasta ahí nomás llega, no funcionó. Y pues prácticamente queda, ¿cómo se llama? Fuera de circulación jurídica. Y inicia una serie de persecución, una serie de represión en contra de todos los liberales, quienes muchos de ellos pues tienen que huir exiliándose en otros países. Y es así como empieza en España lo que es ¿cómo se llama? La vuelta del absolutismo a través de ese Real Decreto que Fernando plasma. Luego viene una crisis enorme en lo que es ese gobierno. Fernando tiene que luchar para tratar de salir de los desastres que dejó la guerra de independencia. Hay una crisis económica, la Real Hacienda, que es la encargada de recaudar los impuestos, está en bancarrota, no hay mayor comercio, en fin, hay un caos político en ese momento, así es que se vuelve un problema. Y es aquí donde un grupo de militares pues empiezan a pronunciarse en contra del gobierno de Fernando VII, quien pues hasta ese momento era incapaz de darle solución a los problemas que en ese momento se le planteaban. Problemas de tipo económico, problemas de tipo social y problemas de tipo político. Ahora bien, se empieza a dar una serie de pronunciamientos militares en diferentes partes de España. Y para poder, ¿cómo se llama? Ver de qué manera se presionaba a Fernando para que abandonara el absolutismo, viene y pues aprovechando ese contexto que vive en España, las colonias americanas pues también, como bien decía Mansur, empiezan un proceso de emancipación o de separación de la corona. Y es aquí pues como vamos a ver que un militar de alto rango en el ejército español toma la iniciativa para rebelarse e ir donde Fernando VII a obligarlo a que nuevamente jure la Constitución. Y esa es la parte de la segunda etapa del reinado de Fernando VII, el cual se conoce como el trienio liberal, de 1820 a 1823.
Adelante el siguiente equipo que le corresponde este temita. Ahorita, profe. Ok, Mau. ¿Ya se ve? Sí, se puede ver, Henry. Bueno. El trienio liberal. El trienio liberal es un portal temático sobre el gobierno liberal de 1820 a 1823 en España, en el contexto histórico del primer liberalismo español, en el reinado de Fernando VII. Él impulsó las reformas políticas y sociales y la oposición reaccionaria y antiliberal. Se inicia específicamente el 1 de enero de 1820 con la sublevación militar de Rafael de Riego para restablecer la Constitución de 1812 contra la monarquía absoluta de Fernando VII. Se dan reformas y se restauraron en especial las reformas de Cádiz. Algunos cambios fueron la liberación de la industria, la abolición de los señoríos jurisdiccionales y de los mayorazgos y la venta de tierras de los monasterios, disminución de diezmo y reforma en el sistema fiscal, código penal y del ejército. Aunque estos cambios, si bien en un principio de forma superficial parecen dar mayor libertad a la mayor parte de la población española de aquel momento, en realidad no se hace, ya que si bien se abolían los señoríos jurisdiccionales, no se dan medidas no se dan medios por los cuales aumentar la accesibilidad a estas tierras al pueblo español. Por lo tanto, al final las tierras terminaron volviendo a los antiguos dueños y además de eso se aumentaron las rentas y demás pagos hacia el mismo pueblo. Por lo tanto, al final, más que nada, terminaba empeorando la situación para la mayoría. En cuanto a Fernando VII, tras su regreso a España, tras acabar la guerra de independencia, se caracterizó por ser un monarca tiránico, despótico, que impone la vuelta al absolutismo del antiguo régimen, rechaza por completo la Constitución de Cádiz y realiza una dura política de represión y persecución de los afrancesados y liberales. No fueron pocos los intentos de derrocar al rey, aunque antes de todo esto, todos habían sido fracasos. Donde más empeora todo es en cuanto a la situación política, ya que el país se ve envuelto en una gran inestabilidad en este ámbito, tanto por la desafección del rey hacia el régimen, como por un conflicto interno de los liberales, más específicamente entre los moderados que buscaban reutilizar la Constitución de 1812 y los exaltados que preferían crear una nueva constitución. A estos dos bandos también se les conoce como los doceañistas y los veinteañistas, específicamente por los tiempos en los que se crearon las constituciones que querían. En los exaltados, como para ese momento entonces no había una constitución, querían crear una constitución, esta en teoría se tenía que crear en 1820. También en esta época se dieron varios enfrentamientos entre las dos partes. Mientras tanto, Fernando VII aprovechaba descontentos militares para obtener alianzas en un intento de volver a derrocar todo el trienio liberal. En cuanto a las consecuencias, la actividad propagandística de las constituciones durante el trienio contribuyó a la difusión de la cultura política del liberalismo, impidiendo la plena restauración de la monarquía absoluta del antiguo régimen. Por ello, se puede afirmar que después del trienio liberal, la política no volvió a ser la misma en España.
Ok, Henry. Vamos a ver, excelente tu aporte también. Felicitaciones, muy bien comentado, muy bien llevado a cabo, ¿eh? Vamos a ver, solo voy a retomar algunas cositas que son fundamentales, al igual que los anteriores, ¿eh? La primera de ellos, quiero que tomemos en cuenta lo siguiente, ¿eh? En América hay una conflictividad enorme en ese momento por la emancipación que quieran llevar a cabo las colonias americanas, aprovechando el problema que tiene los españoles en ese momento, ¿eh? Y es así como en Andalucía hay un coronel llamado Rafael del Riego, quien está al frente de un grupo de soldados y que están destinados a que viajen hacia América, a combatir a estas colonias. Pero Rafael del Riego, en vez de irse a América, se revela en contra de Fernando, y empieza a recorrer Andalucía proclamando la Constitución de 1812. El ejército se muestra pasivo ante esa situación y prácticamente pues los principales ciudades y la neutralidad de los campesinos obligan al rey Fernando VII a aceptar nuevamente la Constitución. Eso es el 10 de marzo. Inmediatamente pues se formó un nuevo gobierno que proclamó una amnistía y convocó elecciones a Cortes nuevamente. Eso prácticamente es retornando lo que es nuevamente a lo que es ¿cómo se llama? La ideología liberales. Pero los liberales pues tampoco fueron muy efectivos en su gobierno nuevamente. Empiezan las divisiones internas, hay un grupo de liberales que se declaran moderados y quienes quieren cambios, quieren reformas, pero no tan profundas. Ellos son partidarios prácticamente de reformas limitadas, que no fueran a perjudicar a las grandes élites sociales, o sea, la nobleza, la burguesía, el clero, ni los propiedades, ni los dueños de las grandes territorios. Y luego pues estaba el otro grupo. Ese grupo se le conoce como los exaltados. En ese grupo sí, ese grupo quería reformas radicales, que fueran favorables a las clases medias, a las clases populares, a los campesinos y a los comerciantes, que se llevaran a cabo y que prácticamente pues hubieran reformas profundas, no solo de forma. Así es que otra vez pues en esta etapa ya hay una crisis enorme y Fernando pues empieza a tener contacto con un grupo que se llama la Santa Alianza. Esta Santa Alianza no es nada más que la unión de varios países o de tipo absolutista, que velan por el bienestar o porque vamos a ver, que no corran riesgo los reyes o los gobiernos absolutistas. Y así es como Fernando acude a ellos y empieza la tercera y última etapa del reinado de Fernando VII, lo que se conoce como la década ominosa, 10 años. Desde 1823 hasta 1833. Esta es una de las épocas, de las etapas más complicadas del reinado de Fernando VII. Adelante el equipo que le corresponde esta parte. Ahorita, profe, yo. Ok. Buenos días, nosotros somos el grupo número 6 y nos toca hablar sobre la década ominosa, o también conocida como la segunda restauración del absolutismo, que fue de los años de 1823 a 1833.
que fue el último periodo de la fase del reinado de Fernando VII. En 1823, tras el trienio liberal que fue regido por la Constitución de Cádiz, el 7 de abril de 1823, Fernando VII fue apoyado por los 100.000 hijos de San Luis, que era encabezado por el duque de Angulema, un ejército francés que intervino militarmente por los acuerdos de la Santa Alianza, que su objetivo era ayudar a Fernando VII para restablecer el absolutismo en España. Bueno, ya que el camino del monarca era bastante evidente, se hicieron muchas protestas y las concentraciones aumentaron radicalmente, y esto hizo que hubiera una represión brutal contra los liberales que ponían en peligro el absolutismo. Muchos de ellos decidieron escapar de la región y otros fueron ejecutados. Bueno, aclarar que estos eran mostrados como ejemplo al pueblo para que ellos no se desviaran del absolutismo. Por otra parte, en las cuestiones sucesorias del gobierno de Fernando, él nunca había tenido hijos y también solo había tenido hijas. Luego de su casamiento, bueno, luego de que se casó con María Cristina de Borbón, tuvo una hija que se llama Isabel II, que ella, bueno, él abolió la ley sálica para que las mujeres pudieran reinar. Bueno, el hermano de él, Carlos, no estuvo de acuerdo, pero su esposa, María Cristina, fue quien representó, o sea, como que trató de componer para que su hija se le respetaran los derechos, y así es como Isabel termina reinando y termina la guerra entre carlistas y isabelistas. Básicamente eso, gracias. Ok, excelente participación también. Felicitaciones, lo han hecho de mil maravillas. Vamos a ver, así para reafirmar algunos puntitos. Como bien lo ha dicho la señorita, Fernando VII recurre a lo que es la Santa Alianza, que no es nada más que la unión de varios países de tipo absolutista que velan por el bienestar de los demás países. Y es así como la Santa Alianza pues delega al ejército francés para que imponga nuevamente en el poder a Fernando. Ese ejército francés recibe el nombre de los 100.000 hijos de San Luis, porque son aproximadamente unos 100.000 soldados que tiene este ejército. Y pues son los que llegan a España a imponer nuevamente a Fernando VII como rey de España. Pero hasta este momento los liberales no pusieron ninguna resistencia y fácilmente lo colocaron en el poder. Y otra vez empieza, como bien dijo la compañera, la vuelta del absolutismo. A pesar que esto se llama década ominosa, pero otra vez viene y empieza lo que es la segunda vuelta del absolutismo. Hay una represión en contra de los liberales, hay prácticamente una pérdida definitiva de las colonias españolas, hay una colaboración del sector moderado, empieza otra vez a darse una serie de problemas grandes. Pero aquí viene la cosa, Fernando no tiene hijos varones, como lo dice la compañera, pero ya está con un estado de salud muy grave. Como no tiene herederos al trono, el que se considera que lo va a heredar es el señor Carlos María Isidro, el hermano de él. Pero en 1830 nace una hija, María Isabel. Perdón, Isabel, una chica de solo, bueno, Isabel, pero en ese momento no puede accesar al trono, porque hay una ley impuesta en 1713 por Felipe V que impide que las mujeres hereden el trono, la famosa ley sálica.
Pero aquí viene y juega un papel importante la esposa de Fernando, la señora María Cristina, quien le dice, bueno, pero ¿cómo es posible? ¿No? Tú eres el rey. Entonces perfectamente puedes abolir esa ley para que nuestra hija herede la corona. Y es así como empieza una nueva situación, que es lo que vamos a conocer con los compañeros, lo que el siguiente grupo, que es el conflicto dinástico, la última etapa ya con el equipo número 7. Entonces, para finalizar así con lo que es la década ominosa, esta década ominosa, pues prácticamente es una de las más largas, pero más conflictivas y más críticas para lo que es el desarrollo de la etapa de gobierno de Fernando. Ok, adelante equipo 7 con la última fase que es el conflicto dinástico. Ok, profe, ahorita voy. Gracias, Dayana. No sé si se mira, profe. Sí, ya se ve. Ok. Bueno, buenos días. Nosotros somos el grupo número 7. Este día les vamos a hablar sobre el conflicto dinástico. Primero les voy a hablar sobre la ley sálica. ¿Qué es la ley sálica? Es de origen francés e implantada por Felipe V en España, impedía el acceso al trono a las mujeres. Pero Fernando VII derogó la ley mediante la pragmática sanción que abrió el camino al trono a su hija y heredera. En 1832 presionaron fuertemente al monarca gravemente enfermo para que repusiera la ley sálica, que beneficiaba como candidato al trono al hermano del rey, el príncipe Carlos María Isidro. Alrededor de don Carlos se agrupaban las fuerzas más partidarias del antiguo régimen y opuestos a cualquier forma de liberalismo. Nombrada regente durante la enfermedad del rey, formó un nuevo gobierno de carácter reformista. Decretó una amnistía que supuso la vuelta de 100.000 exiliados liberales y se preparó para enfrentarse a los carlistas. En 1833, Fernando VII murió, reafirmando en su testamento a su hija de 3 años de edad como heredera del trono y nombrando gobernadora a la reina María Cristina hasta la mayoría de edad de Isabel. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a ustedes. Lo han hecho sumamente bien. Felicitaciones a todo el equipo, a todo el grado, los chicos que lo han defendido lo han hecho sumamente bien. Yo solo retomo así rapidito antes de dejarlos estos 2 minutos sobre ese conflicto. Repito, aquí el que se hacía los bigotes era el señor Carlos María Isidro, el hermano de Fernando, quien se veía ya en el trono. Pero con la abolición de la ley sálica, pues Isabel hereda el trono. A los 3 años, como decía la compañera, a los 3 años se convierte en rey. Pero obviamente no puede gobernar, sino que es la madre la que ocupa ese reinado, esa regencia, mientras mientras Isabel cumple la mayoría de edad, que son los 18 años. Pero el pueblo deseaba que Isabel retomara el trono lo más pronto posible. Querían a la reina y pues no tuvo una preparación adecuada para convertirse en reina, dejaba mucho que desear, pero al final le adelantaron la edad. A los 16 años se convirtió en la reina de España. Era una chica muy tremenda, era muy, ¿cómo le podríamos llamar, hombre? Se metía a tener relaciones con todo mundo, con los guardias, con los de las cortes, con todo mundo. Entonces ella fue creando una mala fama. Inclusive cuando vio la necesidad de casarse ya, la casaron con un primo de ella,
un señor de nombre Tomás, no me acuerdo el apellido, pero son primos con ella, pero que el señor tenía una mala reputación que era ¿cómo se llama? ¿Cómo le digo? Tenía una sensación de homosexual, ¿eh? Entonces, inclusive ella misma se burlaba del primo, ¿eh? Le decía, no, él se llamaba Francisco, ¿eh? Y él le decía la Paquita, le decía ella en forma burlesca, ¿eh? Pero Isabel, pues, a la larga, viene y termina haciéndose con el reino, ¿eh? Y aquí es donde aparecen las dos corrientes. Un grupo que es el seguidor de Isabel y otro que es el seguidor de Carlos, ¿eh? Isabel, por supuesto, al inicio empezó gobernando con el absolutismo, pero muy pronto se dio cuenta que necesitaba el apoyo de los liberales, ¿eh? Y empezó a hacer cambios para que los liberales le apoyaran a ella, ¿eh? Y es aquí donde empiezan ya las confrontaciones entre los seguidores de Carlos y los seguidores de Isabel, dando origen a lo que se conoce como la primera guerra carlista, ¿eh? Todo por la ambición del trono, ¿eh? De llegar al reinado. Ok, muy bien, y de ahí pues es otra historia por allá, había unas famosas guerras carlistas, ¿eh? Que vamos a ver que dudo que lo toquemos porque ya veremos ahí porque es un tema muy extenso. No sé, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta acá? De mi parte, felicitaciones, lo han hecho todo sumamente bien, ¿eh? Solo lo que sí me causa tristeza enorme que solo veo 24, ¿eh? 24 menos la señorita Tatiana que me pidió permiso. Dariela vi que se integró, sí, aquí está, no hay problema, ellas dos sí podían estar fuera, de ahí nadie más. Entonces, para eso todos me van a escribir antes que nos vayamos, ahí en el chat presente, ¿eh? Para ver quiénes son los que están acá. Ya pasé lista, pero igual quiero confirmar con ustedes quiénes son los que han estado. Así es que nos quedamos hasta acá. Feliz tarde, escríbanme presente y feliz día y feliz inicio de semana. Bye, bye. Gracias, profe. Feliz día. Provecho. Gracias, igual. Gracias. Feliz día, profe. Provecho. Feliz día. Muchas gracias.